Bienvenidos a una emisión más del programa Impulsando el Derecho. Mi nombre es Arturo Uriostegui y me da mucho gusto que nos acompañen hoy jueves 26 de noviembre en nuestro nuevo horario. Recuerden que Impulsando el Derecho se estará transmitiendo los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde. Hora centro de la Ciudad de México. Además pueden ver todos los programas anteriores en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Abraham. Así es, bueno, estrenando horario. Buenas tardes a todos ustedes. Auditorio, me da mucho gusto saludarlos. Soy Abraham Uriostegui. Gracias por acompañarnos en esta tarde. No olviden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En el programa de hoy nos visita en el estudio la maestra Marisol Pérez Escalante, con quien platicaremos de la violencia simbólica en la ley del Seguro Social. Así es, también nos acompañará en el estudio la abogada Karen Hernández Nolasco. Con ella abordaremos el tema sobre los derechos del consumidor frente a las aerolíneas que operan en México. Y para dar inicio con nuestra primera entrevista, vamos al otro lado del estudio, que ya están listos. Adelante. Gracias, Arturo. Y bien, estamos en la sección Háblame Derecho y tenemos como invitada especial a la maestra Marisol Pérez Escalante, con quien voy a platicar sobre la violencia simbólica en la ley del Seguro Social. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Armando, muy bien. ¿Y ustedes? Espero que se encuentren bien y a todos los que nos sintonizan también. Buenas tardes. Bien, pues para que conozcan un poquito más de Marisol, les voy a dar una breve reseña curricular. Y bien, bueno, Marisol es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en Derecho por la UNAM, con una línea de investigación en género y derechos humanos. Cuenta además con experiencia en el ámbito laboral, de seguridad social, civil, familiar y amparo desde hace 7 años aproximadamente. Fue ponente en el Congreso de Debate Feminista en torno a la discapacidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es jefa de departamento en la unidad jurídica en la FES Cuautitlán. Y bueno, pues también es socia y consultora de la firma Abogados Alacán. Y bien, Marisol, indudablemente nos traes un tema interesante el día de hoy. Sí, debido al contexto de violencia que vive el país, es un tema que sin duda debería de estarse hablando en todos lados, no nada más aquí con ustedes, sino también en la academia. Es un tema de mucha importancia para entender nuestro contexto social. Fíjate que a mí me llama mucho la atención desde cuando nos comentaron el tema que íbamos a tratar el día de hoy, eso de violencia simbólica. Suena interesante y me gustaría entonces que para entrar en materia nos explicaras o qué debemos entender por esta violencia simbólica. Fíjate que el término es un término acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70. Es definida como una violencia que no utiliza la fuerza, sino la imposición del poder y de la autoridad. Sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que se encuentra naturalizada y es permitida y aceptada tanto por el dominador como por el dominado. Entonces, esta violencia simbólica se va a manifestar por medio de la reproducción de roles y estereotipos de género, y aún más sorprendente es que se encuentra reproducida en nuestras leyes. Leyes como por ejemplo tenemos aquí que es la ley del Seguro Social, pero antes de que entremos a hablar sobre esta ley del Seguro Social, me gustaría que nos dijeras o nos dieras un contexto general de la violencia simbólica aquí en nuestro país. Claro, bueno, INEGI, Mujeres, varias organizaciones nos dan muestra de las estadísticas de cómo se encuentra la violencia en nuestro país. Ajá. Sin embargo, si nos vamos a nuestro ámbito legal, pues México tiene 2 sentencias importantes en este tema, como es el caso Campo Algodonero y el caso Atenco. Claro. El caso Campo Algodonero en 2009 nos detalla los factores que han motivado esta violencia por medio de la reproducción de roles y estereotipos de género. Nos dice que desde 1993 a 2001, que es donde surgen estos temas,
pues hubo una desaparición constante de mujeres. Así es. Pero esta violencia se debió debido a la modificación de los roles familiares de las mujeres. Hay un informe de la CEDAW en donde establece que este cambio social de los roles tradicionales que se vienen manejando entre hombres y mujeres no ha venido acompañado de un cambio de comportamiento y mentalidad. Por tanto, se mantiene una visión estereotipada de los papeles sociales que debe de tener el hombre y la mujer. Esta violencia surge al final como un medio de castigo para las mujeres. Otro aspecto importante que detalla la Corte en relación a los roles y a los estereotipos de género en esta sentencia es que las familiares de las víctimas, cuando van a denunciar, los funcionarios minimizan la situación. Entonces, que dicen, ay, no te preocupes, va a aparecer tu hija, está con el novio, por ejemplo, ¿no? Cierto. Entonces, ahí seguimos reproduciendo los estereotipos de género en las mujeres, y lo peor fue que se llegó hasta la Corte, ¿no? Claro, antes de que continúes, es importante esta parte que comentas, porque sabíamos antes que, por ejemplo, la mamá, que es la que se preocupaba que la hija no había regresado a casa, ¿no? Y como bien lo comentas, acudir al Ministerio Público, y típica respuesta del Ministerio Público que decía, pues es que tienen que transcurrir 48 horas y por el momento no podemos iniciar ninguna búsqueda. Ya a raíz de todo esto que ha ocurrido, bueno, ya sí existen ciertos protocolos y ya no hay necesidad de que pase determinado tiempo para poder iniciar esta búsqueda. Y creo que es a raíz de todos estos movimientos. Obviamente sabemos que el derecho es cambiante y se tiene que ajustar precisamente a la situación actual de la sociedad. Así, de hecho, la Corte, como te comentaba, en 2018 emite la sentencia caso Atenco, y ahí nos dice que la violencia persiste de manera sistemática en México. O sea, se vuelve a utilizar la violencia para reprimir mujeres, y la utilizan como un medio simbólico para humillar o como un medio de castigo y represión. En este contexto, primero hace un análisis de lo que es la violencia sexual que tienen las mujeres en este caso, y posteriormente la califica como tortura sexual. Aquí hay un informe de la Comisión Africana de Derechos Humanos en donde nos señala que la violencia sexual cometida contra estas mujeres está destinada a silenciarlas, es decir, a evitar que expresen opiniones políticas y que participen en asuntos públicos. Nuevamente se les quiere estereotipar a una función doméstica, a una función sexual, y que dejen de dar opiniones, de que dejen de de estudiar, de pensar, de participar. ¿Por qué? Porque se dice que las mujeres pertenecen al ámbito privado y los hombres al ámbito público. Claro. Indudablemente, Marisol, esto que nos acabas de comentar es muy importante, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo se encuentra presente la violencia simbólica en la ley del Seguro Social. Bueno, esta ley ya tuvo una modificación, una reforma reciente, pero anteriormente el artículo 201 señalaba que el servicio de guardería era exclusivo para las mujeres trabajadoras y a los hombres se los daba en determinados casos, cuando demostraba que era viudo, divorciado o que por resolución judicial tenía la custodia o patria potestad de los hijos. Aunado a ello, el artículo 205 nos señalaba que él iba a conservar sus derechos de guardería siempre y cuando no se volviera a unir en concubinato o no volviera a contraer matrimonio. Entonces, pues de lo anterior estamos observando que la ley destina a las mujeres esa obligación son las únicas responsables del cuidado de la infancia, por lo que está reproduciendo estos roles y estereotipos de género que fortalecen la violencia simbólica. Aunado a ello, la Suprema Corte emite un artículo donde señala un extracto de la exposición de motivos de esta ley. Te la voy a citar textual. Claro, y dice: perfecto. Debido a la creciente participación de la mujer en las actividades productivas, resulta indispensable facilitarle los medios adecuados que le permitan cumplir con su función laboral sin desatender sus obligaciones maternas. Es decir, si quieres trabajar, pero no me desatiendas tu obligación principal, que es el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, esta ley sí se encontraba reproduciendo esta violencia simbólica. Lo sorprendente es que no es la única ley. Recientemente leí el Código Penal del Estado de México y en relación al delito del aborto, cuando señala la sanción a la mujer que comete este delito, refiere que cuando se disminuye la sanción, cuando la mujer lo hace para ocultar tu deshonra. Entonces, pues aquí te quedas preguntándote, ¿no? ¿Y qué es la honra al final? Claro, sí. Porque es una cuestión que es un concepto con diversas valoraciones, tanto subjetivas, personales,
como sociales. Por Entonces, supuesto. es una cuestión que seguimos reproduciendo esta violencia en nuestra propia legislación. Oye, entonces Marisol, por ejemplo, si es lo que nos acabas de comentar hace rato, si entonces el hombre contrae nupcias o vive en concubinato, digamos, entonces esta obligación recae nuevamente En la mujer. en la mujer. ¿Y actualmente sigue estando así vigente o ya hay alguna reforma en donde dice, bueno, independientemente si contraen o nupcias, el papá sigue teniendo la obligación? No, actualmente hubo una reforma a la ley del Seguro Social. Se publicó el decreto el 21 de octubre de este año. O sea, reciente. Reciente. Entonces, ahorita ya la ley ya no dice las madres trabajadoras y los hombres, sino ahora ya dice toda persona asegurada. Ese es un gran avance en nuestra legislación por parte del Estado para erradicar este tipo de violencia. Claro, sin duda es algo muy importante porque entonces ya vemos que la responsabilidad no nada más recae en la mamá, sino obviamente el padre puede seguir teniendo esa obligación, ¿no? Así es. Bien, ahora, ¿me puedes platicar qué medidas ha tomado el Estado mexicano para contribuir y erradicar precisamente esta violencia simbólica? Bueno, pues como te comentaba, reformas a la legislación, sí se han implementado políticas públicas que han favorecido este avance en materia de igualdad de género. Por ejemplo. Políticas públicas como la que tenemos de paridad de género en el Congreso, por ejemplo, pero yo creo que el principal problema es nuestra cultura, ¿no? El contexto en el que vivimos, en que no estamos viviendo esta revolución que busca romper estas estructuras tradicionales. Yo creo que la construcción social de la igualdad de género va a depender de lo que hacemos como sociedad día a día. Bien, nos acabas de comentar de algunas reformas, pero ¿nos puedes explicar entonces en qué favorece esta reciente reforma en el servicio en guarderías? Pues para empezar, el Estado deja de sobreobligar a las mujeres, ¿no? Se fortalece o se favorece la corresponsabilidad del cuidado de la infancia, porque le estaba quitando esa obligación a los hombres, se le estaba sobreobligando a las mujeres. Entonces lo primero que podemos observar es esta corresponsabilidad que se va fortaleciendo y sobre todo que culturalmente las mujeres dejan de ser las únicas responsables, lo cual va a permitir la transformación paulatina de las relaciones de género al interior de las familias. Y sobre todo, pues dejamos de reproducir este tipo de violencia que se encuentra tan naturalizada que ni siquiera la podemos distinguir en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Ahora, bueno, respecto a este servicio que acabas de platicar de las guarderías, ¿de qué otra forma entonces el Estado mexicano estaría vulnerando los derechos humanos de las mujeres? Pues mira, si tomamos como directriz nuestro artículo primero de la Constitución, en donde señalan las obligaciones generales y especiales del Estado, pues estamos ante el caso que es promover, proteger, respetar y garantizar. Pero garantizar implicaría que el Estado está proveyendo las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. Entonces, se tienen que crear condiciones institucionales, materiales, humanas, que hagan posible esta realización de los derechos. Sin embargo, la infraestructura no es idónea. Si nos retomamos al portal del IMSS, ahí te dice que únicamente en el país hay 1,423 guarderías. De estas 1,423, únicamente hay 5 guarderías nocturnas. Y hay una en 5 estados, por así decirlo, que sería Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nayarit y Sonora. Pero una nocturna en estos estados. Los demás, nada. Prácticamente ahí creo que el Estado tendría que actuar para que de alguna manera precisamente se cumpla con lo que nos acabas de comentar. Y a raíz precisamente de lo que nos acabas de decir ahorita, entonces, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el Estado pues, para contribuir y erradicar esta violencia de género? Pues empezar a armonizar nuestra legislación en primer momento, porque nuestra Ley Federal del Trabajo nos señala como la diurna y la nocturna, la mixta obviamente en las jornadas laborales. Claro. Entonces, la Ley del Seguro Social debería de proteger en esos 3 rubros, porque al final la ley te señala que el servicio de guarderías es en el turno matutino y vespertino, y que los trabajadores nocturnos pueden tener acceso a cualquiera de estas dos. Sin embargo, por ley, pues no hay guarderías nocturnas. Entonces, pues no estamos garantizando por completo este servicio. La OCDE mantiene un informe en donde señala una gráfica
de las madres que pueden acceder al servicio de guardería, digamos que la población total que la necesita y el grado que está cubriendo el seguro. Y en todos los estados, en ninguno abarca más del 50% de ocupación. Entonces, pues, para empezar, armonizar y después pasar a garantizarlo efectivamente, porque pues al final los derechos humanos, si nos regresamos a sus características, son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos. Entonces, si tú no me estás garantizando uno, al final no me estás garantizando nada, así lo tengas, dejes de reproducir esta violencia en la ley, pues de todas maneras me lo estás vulnerando al no garantizarlo. Claro. Fíjate, algo importante que acabas de comentar, armonizar la legislación. Pero sucede que a veces hay iniciativas, se aprueban, son publicadas en la historia oficial y entran en vigor. Pero ¿qué pasa? Que siguen siendo a veces letra muerta. ¿De qué sirve que ya está legislado si en la práctica no contamos precisamente con estas instituciones, con estas guarderías que brindan el servicio nocturno? Y como bien lo acabas de comentar, pues es prácticamente, no estamos hablando ni del 30%. No, estamos muy bajos. Estamos muy bajos y entonces, ¿qué pasa en esas entidades federativas donde no tienen este servicio de guardería nocturna y tienen obviamente trabajadores que laboran en este horario, ¿no? ¿Dónde dejan a sus hijos cuando no se tiene este servicio de guardería nocturna? Así es, ya yéndonos a un terreno más práctico, pues en el momento en el que tú no garantizas, ¿qué pasa? Afectas incluso hasta la vejez digna, porque las abuelitas son las que muchas veces entran en el cuidado de los hijos. Bueno, es que por ahí yo escuché que el titular del Ejecutivo Federal que dijo, no, pues que las abuelitas se encarguen. Se encarguen, exacto. Digo, ¿qué mensaje entonces le está mandando a la población? Y se contrapone entonces con lo que nos acabas de decir, y ahora entendemos por qué no tenemos guardias nocturnas. ¿Por qué? Pues porque nos dijo el Ejecutivo Federal que se encarguen las abuelitas, ¿no? Así es. Digo, yo hasta ahorita no sé, a lo mejor no tengo el dato preciso, pero ¿tú conoces alguna política que se haya implementado por parte del gobierno federal para que de alguna manera se lleve a cabo la creación de guarderías nocturnas? No, hasta el momento no. La verdad es que nuestra agenda pública de parte del Estado está más enfocada en otros temas, y como este es un tema de mujeres, yo siento que sigue un poquito olvidado estas cuestiones. Sí, desafortunadamente hemos visto que en estos últimos años pues se ha dejado de atender a ciertas peticiones que han realizado las mujeres, y lo que nos acabas de comentar, bueno, pues es otra de ellas. Sí. Y creo que sí es importante que, aparte de que esté legislado, pues se cuenten con los recursos tanto materiales como humanos precisamente para dar este cabal cumplimiento a lo que señale la ley. Así es, te digo, o sea, si no garantizamos por completo, pues seguimos vulnerando derechos humanos, así los tengamos contemplados en nuestra legislación, porque como dices, muchos de esos derechos se vuelven letra muerta, ¿no? Claro. Bueno, ahorita estamos hablando de guarderías, pero por ejemplo, si lo pasamos a la época actual, en estos tiempos, ¿no? De esta emergencia sanitaria por lo del COVID-19, aquí entonces yo te preguntaría, ¿de qué forma se estarían vulnerando los derechos humanos de las mujeres en relación precisamente con estos temas? Pues al final, históricamente la mujer es la que se encuentra destinada al cuidado de otros, ¿no? Claro. Ya no dejemos lo de la infancia de otros, porque muchas veces igual cuidan a papás adultos, a personas discapacitadas. Cierto. Entonces, este trabajo es no remunerado y muchas veces se encuentra invisibilizado. Dicho lo anterior, pues podemos afirmar una triple jornada laboral. Actualmente, con esta emergencia sanitaria, pues sí tenemos una triple jornada laboral por parte de las mujeres. Tienen que conciliar su trabajo, claro, las actividades domésticas y actualmente el cuidado de los hijos en cuanto a la educación, porque pues los niños ahorita están con las clases en línea, virtuales, entonces ya son 3 actividades a las que ellas están destinadas a dedicar su tiempo. A ver, ahorita tocaste un punto importante. Están dedicadas a atender, por ejemplo, a adultos mayores, en este caso, por ejemplo, a sus papás o a los hijos que ahorita están desempeñando actividades en casa por lo de la pandemia, ¿no? Sus clases virtuales. Pero, por ejemplo, obviamente, si la mamá es trabajadora, pues ya no está saliendo a laborar, se queda en casa, el clásico home office. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí entonces? ¿Ventaja o desventaja para estas mujeres trabajadoras este home office? ¿Por qué? Porque tienen que laborar y aparte estar al pendiente, en este caso, de los hijos, ¿no?
Fíjate que hay informes en que te dicen que las ventajas pues es que te ahorras el traslado. Ajá. En lugares como Ciudad de México, Estado de México, donde el tránsito es fatal, entonces sí dicen, es una ventaja que te ahorras el traslado de tu casa al trabajo. Otra ventaja que se mencionan en informes es que tienes más tiempo con tu familia, destinar más tiempo a tu familia y a esta parte. Pero creo que mientras no se encuentre regulado completamente, va a ser más una desventaja que una ventaja, porque la línea entre tu vida profesional y tu vida personal, pues no se encuentra, ¿no? No sabes en qué momento tienes que dejar de trabajar, en qué momento tienes que destinarlo a tus hijos, o sea, no hay una regulación eficaz en nuestra ley federal del trabajo, entonces yo creo que actualmente es más una desventaja que una ventaja. Sí, porque resulta complicado, ¿no? Estar desempeñando actividades laborales en casa y estar al pendiente del niño que está tomando sus clases virtuales, que a veces o no pone atención o que se distrae. Entonces, en eso de atiende al niño en su clase y atiende las actividades laborales y aparte atiende las actividades domésticas, todo lo que tienes que hacer en casa, pues creo que sí es prácticamente complicado, y yo sí por ese lado lo vería como una desventaja. Desventaja, hasta que no legislemos completamente el home office, porque pues en nuestra legislación no se encuentra regulado. Tenemos algo similar que es el trabajo a domicilio, pero se encuentra más enfocado a la cuestión manufacturera, estas costureras, este tipo de trabajos, pero home office como tal no está regulado en nuestra legislación. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que el gobierno federal tendría que poner más atención a este sector de las mujeres que de alguna manera se encuentran desprotegidas? Porque sabemos que hay marchas por la violencia, sabemos que hay marchas obviamente por esta discriminación, infinidad de factores. ¿Tú crees que el gobierno federal tendría que, o si está haciendo algo, o le falta algo por hacer? Yo creo que le faltan muchos, tenemos muchos retos en cuestiones de género. Es cierto, avanzamos en paridad y ahorita es un 50-50 en Congreso, pero pues estamos viendo violencia a diario, violencia contra las mujeres a diario. Hace poco estaba la muerte de esta chica Alexis en Cancún, y cómo salen las manifestaciones y todavía policía sale y reprime esa manifestación. Entonces yo creo que sí estamos todavía muy lejos de cerrar esa brecha de género en la materia. Para cerrar el programa, y me gustaría que lo hiciéramos con esta pregunta. Acabas de tocar de ese 50 y 50 en el Congreso. Es más que nada con la finalidad de que en verdad se tenga o no se esté discriminando y se le dé oportunidad de forma igualitaria, o nada más lo hacen para cubrir una cuota. Porque quizá puede haber más del 50% de mujeres y, por ejemplo, un 70% de mujeres y un 30% de hombres. ¿Por qué? Porque la capacidad, quizá en este caso, para desempeñar las funciones para las cuales se requieren, puede estar a cargo de las mujeres, no necesariamente tiene que ser hombres. Entonces, quizá puede entonces en el Congreso existir un 70% mujeres, un 30% hombres, o viceversa. Sabemos que si existe al revés, bueno, decimos no hay paridad de género. Pero a veces yo pienso que lo hacen, desde mi punto de vista, a veces lo hacen por cumplir una cuota y decir como que ya, para que no nos estén molestando, les vamos a decir que sí. ¿Qué opinas? Fíjate que recién inició la paridad de género, pues teníamos cuestiones como que decían, pues la titular es mujer, pero el suplente es hombre. Y salieron las famosas Juanitas, si no me equivoco, que era cuando, te digo, titular mujer, suplente hombre, y que pasaba una vez que ganamos, renuncias tu mujer y entraba el hombre, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es más para, ya no me estés molestando, ahí te van tu 50% de mujeres, pero yo creo que deberíamos de darle mayor importancia a este acceso a las mujeres, a los asuntos públicos y a este ámbito en donde muchas veces han sido silenciadas. Perfecto. Marisol, pues me dio gusto tenerte en el programa y por habernos compartido este tema en verdad muy interesante. ¿Qué te parece si nos compartes tus redes sociales, números de contacto para quienes estén interesados en conocer un poquito más del tema o alguna duda que se les haya quedado, te la puedan hacer llegar? Claro que sí. Bueno, en redes sociales me encuentran como Marisol Pérez, @Marisol_196 en redes sociales, y bueno, por parte de asuntos legales en Alacant Abogados, así estamos en Facebook. Perfecto. Bueno, pues ella es la maestra Marisol Pérez Escalante, a quien le doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde de miércoles. Bien, pues yo los invito al otro lado del estudio que vemos con Arturo para continuar con nuestra siguiente entrevista. Adelante.
Bien, continuamos en Impulsando el Derecho. Gracias por enviarnos sus dudas, comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Hoy tenemos como invitada especial a la abogada Karen Hernández Nolasco. Con ella vamos a abordar un tema muy importante como lo es los derechos del consumidor frente a las aerolíneas que operan en México. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que ahorita creo que está en boga todo este tema de los derechos del consumidor y en realidad este tema de las aerolíneas, ¿no? Que ahorita han tenido bastantes desperfectos con el tema de la pandemia. Muchas dejaron de operar como lo venían haciendo y muchos consumidores finalmente son los que se ven afectados. O sea, creo que ellos tenían su boleto de avión, tenían reservado un vuelo, todo planeado y finalmente pues la aerolínea no está operando. En algunos casos de las aerolíneas más importantes que conocemos es por un tema del combustible, ¿no? No se puede pagar porque no hay vuelos, por la pandemia. Todo es una vía de consecuencia. Yo quise tocar este tema un poco partiendo de lo que es la dignidad humana, ¿no? Hay un autor que es Axel Honneth que habla un poco del tema de la reificación. Este tema es importante porque a las personas hoy en día ya no se les considera como seres humanos, sino como mercancías, como cosas. Todo en este mundo actual tiene un precio, ¿no? Que es el precio de nuestros derechos, que tocan otros autores como Holmes y Sunstein, que hablan de que pues hoy en día si tú quieres hacer valer un derecho, te cuesta, ¿no? O sea, para mover la maquinaria judicial, para tener un abogado, para tener lo que sea a nivel de justicia, pues todo este tema es costoso, ¿no? No es gratis como debería de ser la justicia. Así es. Entonces, pues se ha visto bastante complicado el tema. Yo creo que hay que partir de la base de que las instituciones no tienen que ser rígidas, sino moldearse a... Sí, accesibles sobre todo, ¿no? Accesibles justo, o sea, moldearse a la actualidad. Instituciones como Profeco, que bueno, es una autoridad, tendrían que ajustarse más a este tema de los derechos del consumidor, ¿no? Buscar la protección final del consumidor. Creo que en muchas ocasiones sí lo hacen y en muchas otras no. Ahorita, de hecho, Interjet, que es una de las aerolíneas que se vio implicada en este tema, pues tenía ahí ciertos problemas con Profeco, ¿no? Así es. Abogada Karen Nolasco, también le quiero preguntar algo sumamente importante. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para la defensa de los derechos del consumidor? Pues mira, Arturo, existen varios mecanismos. El primero que yo he considerado es la revisión oficiosa de los contratos de adhesión, ¿no? Todas las aerolíneas pueden tener esta venta de servicios como son los boletos de avión. Pero obviamente todas tienen que estar respaldadas bajo un contrato. Hay ciertos contratos de adhesión que la Profeco regula como obligatorios, o sea que algunas empresas sí tienen que tener, y hay otros como los de las aerolíneas que son opcionales. Entonces el problema es que el consumidor en este caso pues no tiene una base de que va a haber una revisión oficiosa. Claro, abogada. Para quienes no están relacionados con estos temas jurídicos, ¿qué es un contrato de adhesión? ¿Qué pasa ahí, Karen? Sí, mira, o sea, un contrato en general pues es este acuerdo de voluntades entre las partes, ¿no? Donde las partes establecen recíprocas obligaciones y derechos. El contrato de adhesión es un contrato pues que hasta cierto punto hay autores que señalan que es un contrato plenamente válido porque la voluntad de las dos partes pues, se configura cuando una de las partes acepta el servicio o el producto, pero en realidad es más complicado de eso, o sea, es mucho más complicado porque en el contrato de adhesión pareciera una declaración unilateral establecida por una parte y si tú quieres adquirir mi producto o mi servicio, te tienes que adherir, si no lo compres, ¿no? Y es lo que pasa con estas aerolíneas, ¿no? Tienes tu boleto, se supone que estamos de acuerdo, ¿no? Yo recibí el dinero y ahí está tu boleto, tu pasaje. Sí. Ok, ahora, ¿qué autoridades se encargan precisamente de esto, abogada, de proteger los derechos del consumidor? Pues en México tenemos a la Profeco, que en realidad se encarga de estos derechos. La Conducef en ciertos derechos que son distintos también regula alguna parte, pero en materia de aerolíneas sería Profeco. ¿Y qué va a pasar entonces, abogada? ¿Qué va a pasar con estos, si Interjet ahorita está en un problema, muy, muy fuerte? ¿Qué va a pasar con estos consumidores? Pues este es el problema, los consumidores ahorita no están viendo respuesta ni siquiera en las líneas de comunicación que tienen
aerolíneas como Interjet. O sea, tiene correo, tiene teléfono, pero pues ahorita ya comprar un boleto, no hay tantos aviones operando porque no hay tanta gente. Y pues estas personas se quedan como en el limbo. O sea, ¿ante quién acudo, no? Ante Profeco, puedes acudir a Profeco, pero el tema es, a lo mejor un boleto de avión que te costó 15,000 pesos, pensemos que en Profeco no lo puedes resolver, porque Profeco simplemente es una instancia conciliadora. Claro. Entonces, no hay pruebas como en un juzgado ni nada, y ahora si quieres presentar una demanda, te pueden dejar a salvo tus derechos, pero entonces ¿cuánto te va a costar un juicio? O sea, seguramente te va a salir mucho más caro que el boleto. Ahora, ¿qué trasfondo, abogada Karen, hay de esta problemática precisamente de aerolíneas? Para que nos vayan entendiendo un poquito más nuestro auditorio, ¿a dónde va todo esto? Ahorita con la pandemia, sí. Mira, el trasfondo es complicado. O sea, muchas de las aerolíneas han establecido que van a seguir operando, que no han entrado en este proceso que comúnmente le llaman bancarrota, un concurso mercantil. Pero muchas aerolíneas dicen, no, seguimos operando, seguimos teniendo vuelos, todo está normal, la gente sigue comprando, y el problema es que cuando llega el día del vuelo, pues resulta que ya no estaban operando los aviones, y ahorita las aerolíneas pues te dejan esta pauta de decir, bueno, te quieres quejar, adelante, ve a Profeco, pero es el mismo problema, ¿no? Puedo ir a Profeco, no lo resuelvo, entonces presento demanda. Y entonces, y esto también, sí, claro, una parte importante, una parte fundamental, también subió el precio de la turbocina, sí, ¿no? Entonces las aerolíneas obviamente se están viendo afectadas, y no creo que suban tampoco los costos del boleto o del viaje. Sí, ahorita mucho de lo que se ha comentado es pues justo este tema que dices, ¿no? La aerolínea no está recibiendo los suficientes recursos como para operar vuelos en precios que anteriormente se operaban. No tiene suficientes consumidores, o sea, no hay tantas personas que quieran viajar. Mucho de lo que se mantiene en ciertas aerolíneas es que no solo hay vuelos comerciales, también hay otro tipo de vuelos para comercialización de algunos productos, ¿no? Que ya estaban planeados. Pero aún así, pues sí, el problema lo sigue teniendo la aerolínea, y en muchas ocasiones lo que se ha comentado es que lo más probable es que se encarezca el servicio, ¿no? de transporte. Claro. Ahora, las aerolíneas también, en el marco de la pandemia, ¿cómo podrían ayudar a los consumidores? O sea, ya vimos que Profeco no nos va a dar alguna respuesta concreta, pero ¿qué pasa? Que aquí las aerolíneas, ¿cómo nos pueden apoyar? Yo creo que las aerolíneas lo que pueden hacer ahorita es pues esta oferta y demanda, ¿no? Tratar de a lo mejor poner vuelos a disposición de más personas, sí, con medidas de seguridad. Evidentemente también estas medidas de seguridad le cuestan a la aerolínea. No es lo mismo sanitizar bajo el tema de la pandemia que a lo mejor la forma en que se hacía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esto tiene un costo más elevado, pero yo creo que se podría hacer a través de la oferta y la demanda. O sea, ofrecer a lo mejor vuelos más baratos para tener más personas y poder seguir operando los aviones. Claro, sí es algo importante, porque por un lado nos dicen, no salgas de casa, toma estas medidas, y salir a otro país, a otro estado, realmente es complicado, es complicado, de verdad. Ya lo estaba platicando la abogada Karen Hernández, es complicado. O sea, tú adquieres tu boleto, sí, ya lo compraste y todo, llegas, y de aquí que sale tu vuelo, ¿no? Esa es otra. Sí, también es bastante complicado. Digo, México es uno de los países que tiene bastantes casos de COVID, entonces quizá un vuelo a otro país sea un riesgo, o a lo mejor es un riesgo menor, ¿no? Que el que vivimos propiamente en nuestro país. Claro. Pero bueno. No deja de eso, Karen. No nada más que vayamos, nosotros salgamos a otro país, no, que vengan a ver, o sea, son implicaciones, son repercusiones que vamos a tener obviamente en la economía. Estas fechas son importantes, ¿no? Viene diciembre, Navidad, Año Nuevo. Pero ¿quién toma un vuelo en esas fechas y viene para acá cuando sabemos que en la Ciudad de México el COVID está en su punto máximo, ¿no?
Sí, bueno, uno de los problemas que hablaban es que nunca tuvimos como una disminución, ¿no? Si nos seguimos en la ola de contagios. Sí. Sí, cabe aclarar, ¿no? Nunca se aplanó la curva, ni se ha aplanado, la curva, seguimos sobre la misma primera ola de contagios, ¿no? Lamentablemente, ahorita dicen que pues hay un repunte, que es normal, o sea, son épocas decembrinas, las personas salen más, vienen más de turistas. Yo creo que en este tema particular de las aerolíneas y en general de los contratos, el punto es la renegociación, ¿no? De ciertas concesiones que sean recíprocas, o sea, entre el proveedor, el consumidor, entre las partes. Claro, es que todos, de verdad, todos nos tenemos que ir apoyando. Esta nueva normalidad viene precisamente y digo, si los precios son elevados de la turbocina, oye, pues vamos a ver cómo lo podemos bajar, ¿no? Porque yo no tengo pasaje, oye, ayúdame, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo voy a pagar? Sí, claro, o sea, entre las mismas empresas, es que todo esto es una cadenita, ¿no? Entre las mismas empresas, pues buscar esta forma de concesión. Lamentablemente, Arturo, los productos yo creo que se encarecen cuando, digo, esto es de oferta y demanda, pero se encarecen como al inicio de la pandemia, ¿no? Que decían, papel sanitario es lo que se necesita, todas las personas van a comprarlo y entonces encareces el producto. Entonces, en muchas ocasiones eso es lo que lamentablemente hemos vivido, no solo aquí en este país, sino en muchos otros lugares. Y yo creo que la respuesta es justo como tú dices, o sea, tratar de salvar esta cadena en la que todos nos veamos beneficiados, o sea, todos nos ayudemos de alguna forma. Así es. Ahora, abogada Karen, ¿cuáles son los principales errores en el servicio del transporte aéreo desde el aspecto contractual? Pues los principales motivos que han llevado a las personas a interponer bastantes quejas ante Profeco son estas medidas desiguales, ¿no? Que ellos, pues obviamente al adquirir un boleto de avión, por ejemplo, las condiciones ya están ahí, ya están preestablecidas. Entonces dicen, bueno, yo me puedo ir a quejar ante la Profeco, pero ¿por qué no tenemos una revisión oficiosa previa del contrato? Eso es lo que yo creo que es el mecanismo que puede salvar este asunto. O sea, que primero se revise el contrato y con base en una revisión de una autoridad que protege preponderantemente al consumidor, entonces ahora sí el servicio se pueda otorgar a las personas. Y es que nunca nos imaginamos llegar, bueno, y nunca lo hacemos, ¿no? Nunca revisamos un contrato. ¿Han revisado el boleto? De verdad, ¿han revisado el boleto? ¿Han volteado el boleto? ¿Han revisado qué es lo que dice un boleto de avión? Bueno, no el de avión, es más el del ADO. Revísenlo, de verdad, revísenlo. El del estacionamiento, ¿lo han revisado? ¿Ustedes cuántas veces no utilizamos el estacionamiento? ¿Han revisado lo que dice el boleto? Revísenlo de verdad y lo pasamos desapercibido y aquí están las consecuencias, cara. Correcto. Sí, o sea, al final no leemos estas políticas incluso, ¿no? Incluso hay veces que entras a una página y para poder estar dentro de la página tienes que aceptar términos y condiciones. Parecería una forma de contrato de adhesión, porque si no, no puedes navegar en el sitio. Entonces sí tenemos ciertos problemas incluso a nivel de internet, pero todo se reduce a que no hay una revisión oficiosa ni de los sitios web, ni de muchos de los contratos, ni de muchas cosas, y sí hay autoridades para eso. Entonces, por un lado, el gobierno, o el Estado intervencionista sí costa esta parte, ¿no? De tener autoridades que regulan esto, y por otra parte la eficacia, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la revisión? Ese es el problema. Así es, porque seguimos en lo mismo, o sea, sí acudo a Profeco, pero no tengo ninguna solución a este conflicto. Entonces, como bien dice la abogada Karen Hernández, hay que perfeccionar esos contratos, ¿no? Correcto. Hay que ver qué es lo que la sanción así clara, así tal cual. ¿Qué pasa si te retrasan el vuelo? ¿Qué va a pasar? ¿Saben ustedes a dónde van a acudir? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? Entonces, hay que ver precisamente que la ley y sí, no hay de otra, nuevos contratos, nuevos contratos. Sí, nuevos contratos bajo esta revisión, o sea, como mecanismo oficioso, ¿no? De las autoridades que están encargadas de esto. Así es. ¿Quieres agregar algo más respecto a este gran tema de verdad que está sonando mucho, esto de las aerolíneas que operan en México? ¿Algo más que desees agregar sobre el mismo? No, pues simplemente recalcar esto que decías, Arturo, que el tema finalmente es compaginar nuestros derechos y obligaciones, tratar de mediar un poco las cosas. Creo que en esta pandemia mucho de lo que nos han enseñado a nivel legal es buscar la conciliación antes de un pleito, ¿no? Porque ahorita juzgados está abierto de forma parcial,
Pero ¿qué pasa si presentas una demanda y a lo mejor hay cierre de juzgados? Te quedaste otra vez en el limbo como consumidor. Entonces yo creo que la conciliación es uno de los temas más, pues que más está en boga a lo mejor ahorita y que podría resolver conflictos más rápido. Así es. Bueno, si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, de verdad yo les recomiendo que se acerquen con la abogada Karen Hernández Nolasco. Ella es experta en el tema. Si ustedes quieren ver este programa y los anteriores, pueden hacerlo a través de Facebook, nos encuentran como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. También quiero agradecerles a todos los que nos están enviando sus comentarios. Excelente tema. Felicidades a la abogada Karen Hernández. La felicitan, abogada. Excelente ponente. Y también me preguntan sus redes sociales. Sí, pues en LinkedIn me encuentran como Karen Hernández Nolasco. Y pues sí, cualquier duda por ahí pueden contactar. Así es, y sí contesta, así que ustedes de verdad envíenle algún comentario, si ustedes tienen alguna duda, envíenlo por favor. Muchas gracias, Karen Hernández, por haber estado con nosotros. Bien, pues yo me despido, soy Arturo Uriostegui, los invito para que me sigan también en Twitter, estoy como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui. Bueno, pues vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham para despedir el programa. Adelante. Bien, Arturo, muchas gracias. Pues bien, hemos llegado a una emisión más de su programa Impulsando Derecho. Muchas gracias. Recuerden que nos vemos mañana viernes en este nuevo horario a partir de las 7 de la tarde. Soy Abraham Uriostegui, así que muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.